El presidente Sebastián Piñera finalmente hizo el anuncio, no mandó el proyecto, así que todo el detalle no está todavía, pero firmó el proyecto y anunció la reforma tributaria o el ajuste tributario que habían dicho en algún momento, señalando que se trata de una modernización al sistema que venía heredado de la expresidenta Michelle Bachelet. Queremos conocer más de lo que esto significa a propósito del gran debate que ha desatado en redes sociales y también con opiniones que vienen de la oposición y del propio gobierno. Estamos aquí en Clever con Nicolás Grau, él es académico del de la Facultad de Economía, ¿no?, de la Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios y el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Excelente, muy bien. Conjunto, subconjunto. Había una mezcla ahí, muy bien. Nico, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Primera pregunta, cuando se anuncia una modernización tributaria, ¿esto es una modernización? ¿Estamos hablando de un avance a propósito de cambios en nuestra forma de recaudar impuestos? Lo que pasa es que los adjetivos siempre son complejos en esto y se prestan para cualquier cosa. En concreto, lo que está haciendo Piñera es una reforma importante, no es tan menor como él había señalado inicialmente, y además es más bien volver a lo que teníamos antes. ¿Antes cuándo? Antes de la reforma que hizo Bachelet hace un rato, y otros cambios más, pero creo que lo grueso de los sustantivos es volver a lo que teníamos antes, incluso pagando menos impuestos. Algunas personas pueden pensar que devolverse puede ser un avance, eso ya es una discusión más bien, yo diría, política, pero ni nos estamos moviendo a lo que hacen los otros países, porque los otros países tienen sistemas tributarios más parecidos al que está en la reforma de Bachelet. Por lo tanto, me cuesta entender cuál es la idea de modernización. Yo creo que es más bien un adjetivo que trata de no plantear el debate más honesto y más crudo, que es básicamente que lo que está proponiendo acá un gobierno de derecha, es reducirle el impuesto a las personas que tienen más plata, a los ricos, con la esperanza, yo imagino, que eso genere un chorreo, que genere una situación que al final es mejor para todos. Eso es lo que debiéramos discutir, pero como se le pone modernización, simplificación y todo ese tipo de cosas, no podemos discutirlo de fondo y nos vamos en este debate más bien, no sé cómo llamarle, literario, semántico, que no tiene mucho, que el buen chileno le quita el poto a la jeringa y no permite identificar claramente nuestras diferencias. Ya, entonces, aclarándose bien el concepto a propósito de que se presenta, en algún momento se habla de ajuste tributario y es más que un ajuste, se habla de modernización tributaria, no necesariamente es eso. Vamos al último tiempo. Cuando la expresidenta Michelle Bachelet llega al gobierno, en su último gobierno, ella llega con la idea de hacer una reforma tributaria con un eslogan bien sencillo, que los que tienen más paguen más. Sí. Vino una gran discusión donde eso se puso en duda, pero mirando los índices internacionales, quizás no con la proyección que habían hecho los ministros de Bachelet, pero efectivamente en Chile se recauda más hoy día por esa reforma tributaria y efectivamente, y ahí tú me lo puedes aclarar, Nicolás, y efectivamente los que tienen más pagan más. A ver, dos cosas. Yo creo que efectivamente, en términos, digamos, políticos, ideológicos, no sé cómo plantearlo, la reforma de Bachelet fue, yo diría, la primera vez que la Concertación, o en este caso una mayoría, se plantea la idea de que el sistema tributario tiene que ayudar a la justicia económica. No es solo un tema de recaudar, sino que también importa, a través del sistema tributario, corregir las desigualdades que existen en el país. Y por eso tenían esta idea de que los ricos paguen más. Todavía la verdad es temprano para saber, recién el año pasado fue la primera vez que tuvimos una implementación de esta reforma, más o menos en régimen, pero queda un poquitito. Lo que ha habido hasta ahora son estudios más bien teóricos contables, que es lo que hizo el Banco Mundial, que trataba de ver, llevando la reforma a los datos, qué es lo que debería hacer esa reforma. Y lo que decían esos estudios es que efectivamente esa reforma hacía que las personas de más altos ingresos pagaran más impuestos. ¿Cuán fuerte va a ser eso a futuro? ¿Cuán importante va a ser el aporte que podría hacer la reforma de Bachelet a la distribución de ingresos? Es todavía una discusión pendiente que necesitamos algunos años, en el fondo, para saber eso con exactitud. Pero por lo menos en teoría, trabajando bien los datos y haciendo una proyección razonable, que es lo que hizo el Banco Mundial, la reforma anterior sí era una reforma que hacía que las personas de más alto ingreso pagaran más impuestos. Ya, entonces, quiero comparar eso, entendiendo que las reformas tributarias no es que se anuncien, se aprueben e inmediatamente caen todos esos impuestos, sino que tienen una progresión. Sí. Quiero hacer esa comparación de lo que significó esa reforma de Bachelet que, digamos, finalmente la derecha en su momento la apoyó con hartos cambios, se hizo mucho más compleja al original. En los cambios, de hecho, hay cambios sustantivos que algunos de ellos hicieron que las personas de altos ingresos pagaran menos de lo que podrían haber terminado pagando. Eso también pasó. Sí, claro. Recordemos que hubo ahí una discusión, ahí salió el concepto de la cocina de Saldívar, no sé si se acuerdan, bueno. Pero finalmente
desde siempre se instaló esa reforma tributaria junto con otras desde el gobierno de Bachelet como factores que incidían en esta incertidumbre para ciertos sectores empresariales, para la inversión que podían hacer, y desde ese entonces que la derecha viene señalando que debería hacerse un ajuste a la reforma de Bachelet. ¿Esto responde a un ajuste? Esto hecho, lo voy a preguntar bien en bruto, ¿esta reforma que anuncia el presidente Piñera, hecha por la borda la reforma de Michelle Bachelet? Sí, echa por la borda las cosas sustantivas de la reforma de Bachelet, porque la reforma de Bachelet tuvo aspectos que aumentaban el impuesto a las personas de más alto ingreso y tuvo otros aspectos que los reducían. En su conjunto, hacían que las personas de más alto ingreso pagaran más impuestos. Lo que está haciendo esta reforma es que está votando las cosas que la reforma de Bachelet aumentaba el impuesto a las personas de más alto ingreso y está manteniendo las cosas que disminuían los impuestos de más alto ingreso, de las personas de más alto ingreso. O sea, eso en castellano significa que esta reforma de Piñera puede hacer que las personas de más alto ingreso incluso paguen menos de lo que pagaban pre-reforma de Michelle Bachelet. No sé si se entendió eso, Alejandro, pero... No, o sea, que queda bien claro, lo que pasa es que ahí uno suspira, ¿no? A propósito de las desigualdades que hay en Chile, a propósito de lo que todas las encuestas miden respecto a nuestra desigualdad, Mira, pero ya voy a entrar un puedo poquito a explicar eso. por qué eso, de manera muy simple. Eso quería preguntar. Lo que sucede es lo siguiente. La reforma anterior no tiene impuesto a las personas y impuesto a las empresas, ¿no es cierto? La reforma anterior lo que hizo fue subir el impuesto a las empresas y bajar un poco el impuesto a las personas. Eso es lo que hizo la reforma anterior. Eso en el neto, las personas que tenían ingresos de capital, es decir, las personas que son dueñas de empresas a través de acciones, en fin, esas personas, como una cosa subía y la otra cosa bajaba, pero en neto esas personas terminaban pagando más impuestos. Lo que hace ahora la reforma de Piñera es que mantiene la baja que hizo Bachelet para el impuesto a las personas, en el global complementario, que es el impuesto final, y también termina la desintegración, que es lo que hacía que en la práctica las empresas pagaran impuestos. Entonces, en el fondo, volvemos a una situación que ni siquiera es la situación, o sea, que es una situación peor a la situación pre-reforma de Bachelet. Nicolás, tocas un tema que es bien importante y que hemos escuchado mucho siempre en la discusión de impuestos y que lleva a confusión, que son los sistemas integrados de pago de impuestos con los sistemas desintegrados. Sí. Y que muchas veces se compara, por ejemplo, lo que pasa en Europa, la tasa que se paga allá con la tasa chilena. Pero los especialistas, yo lo he escuchado muchas veces decir, ya, pero no comparemos peras con manzanas, porque tú no puedes comparar el mismo número de impuestos, o sea, por ejemplo, no sé, 20, 25%, si un sistema es integrado y un sistema es desintegrado. Sí. ¿Nos puedes explicar esa diferencia? Sí, a ver, en muy simple, un sistema totalmente integrado significa que las empresas no pagan impuestos. Eso es lo que significa. Y pagan solo las personas. Lo que sucede en un sistema totalmente integrado es que el impuesto que pagan las empresas es un crédito que le dan los dueños de la empresa al Estado y que después el Estado les devuelve a la hora de hacer la operación de renta que se hace en abril o más o menos por ese tiempo. Perfecto. Para que lo entiendan las personas, los chilenos y chilenas que no tienen empresas, que bueno, son muchos, ¿no es cierto? Esto es muy similar a cuando uno da una boleta de honorario. Cuando uno da una boleta de honorario, a ti te retienen el 10%, ¿no es cierto? Y después, como la mayoría de las personas tienen sueldos que están bajo el monto en el que se empiezan a pagar impuestos, a ti en abril te devuelven toda esa plata. Entonces, en el fondo, que las empresas paguen impuestos en un sistema integrado es lo mismo que decir que las personas cuando boletean pagan impuestos cuando en realidad no lo hacen, porque en abril les devuelven toda la plata. Eso es lo mismo en este caso, ¿cierto? Entonces, un sistema desintegrado, en cambio, lo que hace es que se piensa que las personas y las empresas son cosas distintas. Entonces, las empresas pagan impuestos, ese impuesto no es un crédito, nunca se devuelve, y después las empresas distribuyen lo que les queda en utilidades hacia sus accionistas y los accionistas pagan por sus distintas fuentes de ingresos, que pueden ser las platas que reciben como accionistas, que pueden ser sueldos que tienen como trabajadores, y son dos cosas totalmente separadas. No es que el pago de un impuesto funcione como pago para el otro. Ahora, ¿por qué esto es importante en términos de distribución de ingresos? Porque las personas que tienen acciones son muy pocas y son personas en general de más alto ingreso, por lo tanto, bajarle el impuesto a las empresas reintegrando el sistema significa bajarle el impuesto a las personas de más alto ingreso. Déjame dar una cifra al respecto, porque el gobierno ha dicho cifras que las presenta, no es que sean incorrectas, pero las presenta de una manera mañosa que confunde, yo creo que confunde a la opinión pública. Si uno ve la última operación renta, solo un 10% de las empresas se acogieron al sistema desintegrado. Algunas porque estaban obligadas, principalmente las sociedades anónimas, y otras porque podían elegir irse al sistema desintegrado. ¿Ya? Y por lo tanto el 90%, que son algo así como 540.000 empresas, se mantuvieron en el sistema anterior. ¿Qué significa eso?
que esas 540.000 empresas, que son el grueso de las empresas chicas, el grueso incluso de las empresas medianas, en fin, esas 540.000 empresas no ganan nada con la desintegración, porque ya están en el sistema integrado. Los que pierden, o los que ganan en este caso con la integración, son esas 60.000 empresas. Es más, si uno se va al detalle de esas empresas, se da cuenta que de esas 60.000 hay solo 1.000 empresas que se llevarían el 80% de los beneficios de esta reforma. Esas 1.000 empresas son el 0,16% del total de empresas chilenas. Esas se llevarían el 80% de los beneficios tributarios que se ganan con esta reforma. O sea, esta es una reforma súper focalizada en los ricos. Súper focalizada. No hay ninguna duda de aquello. La integración, en particular, no es justo de hablar toda la reforma, porque hay muchos detalles que no conocemos, pero la integración tributaria, volver a la integración tributaria, es una reforma súper pro rico. Eso no hay ninguna discusión. Ahora, Nicolás, te iba a preguntar justo por lo otro, ahora que siempre, y lo menciono porque cuando uno escucha al gran empresariado que habla gremialmente, sí, y cuando la CPC hoy día dice que les gustó la reforma, uno inmediatamente dice, bueno, si le gusta al gran empresariado es porque seguramente beneficia al gran empresariado. Sí. O sea, ahí no hay mucha duda, ¿no? No hay tanto altruismo. Sí. Bueno, exactamente. Sí. O sea, ahí queda bien clarito porque la otra lo perjudicaba y odiaba en la reforma. O sea, está bien claro eso. Pero muchas veces es el gran empresariado que habla por la pequeña y mediana empresa. Sí. Siempre dicen, no, pero es que miren, nosotros nos preocupamos porque esto afecta a las pymes. Y hay como una especie de escudo de las pymes. Sí. Cuando muchas veces las pymes dicen, no, gracias, no hablen por nosotros. En esta reforma, ¿se toca o no se toca a las pymes? ¿Hay algo pro pyme en lo que presenta en su propuesta de reforma Sebastián Piñera? Es difícil saber porque todavía no está el texto. En la presentación que hizo el ministro sí hablan cosas de las pymes, pero que cuesta todavía entenderlas con precisión. Los titulares más importantes que se han dicho no afectan positivamente a las pymes. Como te decía antes, la integración tributaria beneficia al 10% de las empresas, que en general no hay pymes ahí, y además beneficia en particular a las 1.000 empresas más grandes con el 80% de los beneficios. Entonces la integración no beneficia a las pymes, a pesar de lo que dijo ayer el presidente, de una manera bien mañosa a mi modo de ver. Lo segundo es la depreciación acelerada, que también es una forma de pagar menos impuestos a las empresas. Eso también existe en las empresas más pequeñas, entonces eso lo nuevo sería para las empresas más grandes. Por lo tanto, las cosas que han dicho los titulares más grandes, y también el tema de la IVA a las casas, en fin. Entonces, las cosas más grandes que han dicho no benefician a las pymes. Puede ser, no lo sé, que esta reforma tenga otras cosas que no vengan en los titulares que sí beneficien a las pymes y para eso hay que esperar el detalle. Ahora, el gobierno ha prometido una cuestión bien clara, ha dicho que esta reforma va a ser neutral en términos fiscales. Eso significa que si saca impuestos por un lado, tiene que entregarlos por otro lado, ¿cierto? Entonces, si tenemos un cuadro en el que se están reduciendo los impuestos por el lado de las empresas más grandes, los cálculos dicen 600 millones de dólares, que se estaría reduciendo anualmente por el hecho de pasar de un sistema parcialmente desintegrado a un sistema integrado. La pregunta es, ¿de dónde van a salir esos 600 millones de dólares? Cuando uno ve la propuesta, no es claro. No hay ninguna alza tributaria que uno podría pensar va a compensar esos 600 millones de dólares. Y las únicas cosas que hay son principalmente formas de hacer más efectivo el impuesto del IVA y cosas de ese tipo, que puede ser que recauden un poco más, pero parece difícil pensar que eso va a recaudar los 600 millones de dólares. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O una, el gobierno está diciendo que va a ser neutral en términos fiscales y no lo va a hacer, y entonces vamos a hacer una reforma que le baje el impuesto a los más ricos y además vamos a tener menos ingresos para las políticas sociales. O bien, el gobierno va a cumplir su palabra, pero lo va a hacer a costa de que otras personas van a tener que pagar más impuestos. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuál es la clase social de esas personas? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Son los trabajadores? ¿Son los empresarios? Esa es una cuestión que se tiene que dilucidar y el gobierno tiene que dar más claridad al respecto. Hoy por hoy, yo tengo la impresión de que lo más posible, por lo que ha dicho el gobierno, es que el cuadro sea que baja la recaudación tributaria a costa de darle más recursos a las personas de más altos ingresos y que eso va a generar problemas serios a futuro para efectos de la recaudación y por ende financiar todas las políticas sociales. Nicolás Grau, muchas gracias por acompañarnos hoy día. De nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Recuerden www.diarioclever.cl.